Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos. Esto es Café contra el Caos, donde hablamos de cómo funciona tu mente en la vida real. Yo soy Cristo, Yo soy Maite, menos caos mental. más acción real. Para este episodio hablaremos sobre cuántas psicologías existen y por qué cada una ve tu mente diferente. Y los principales enfoques de psicología y por qué muchas personas sienten confusión o por qué se sienten confundidas, abrumadas con la salud mental. Muy bien, Cristo. Algo que a mí me confundía mucho cuando empecé a investigar sobre la psicología y sobre los psicólogos que existen, pues era de que hay demasiados. Y mira, todos parecen tener una explicación distinta, pues, para la mente humana, ¿no? Ajá, Y es real que existen este tipo de situaciones o de cuestionamientos porque no existe una sola psicología. ok. Entonces, pues, ¿cuántas hay? Por ejemplo, yo sé que he ido con diferentes psicólogos y unos te pueden decir que el problema son tus pensamientos o que son tus emociones. Y si vas con otro, te va a decir que es tu infancia. Y a veces hasta te dicen que son tus traumas. Y es que todos creen que tienen la razón. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de tipos de psicología que existen con café y un poco de caos. Comencemos. Muy bien. Va. Entonces, primero, dinos por qué existen tantos enfoques psicológicos. Porque la mente humana es demasiado compleja para Ujú, explicarla desde una sola perspectiva. claro, y todos parecen tener una explicación muy distinta a la mente humana. O sea que cada corriente va a intentar explicar una parte distinta del comportamiento humano. Claro que sí. Y es porque algunas estudian pensamientos, otras estudian emociones, otras estudian conductas y otras relaciones. Va, y ahí es donde empieza el caos, porque ¿cómo distinguimos qué es lo que necesitamos? Sí, porque mucha gente piensa, si un psicólogo no me ayudó, entonces la psicología no me sirve. Claro, cuando en realidad solo necesitabas otro enfoque u otro psicólogo, ¿no? Así es. Va, entonces, ¿te parece si iniciamos hablando sobre el famoso psicólogo, el de los sueños raros y los traumas? ¿Te refieres a Freud? Sí, pues el psicólogo que todo el mundo conoce, aunque nunca haya leído sobre él. Ándale, ese mero. Si te refieres a el psicoanálisis, busca comprender o entender cómo experiencias inconscientes y conflictos internos afectan tu vida actual o tu vida el día a día. Va. O sea, básicamente tu pasado sigue manejando tu presente. Así es. Oye, pero estas ideas siempre han sido muy criticadas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo muy importante es entender que no siempre somos conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Fíjate que esto que acabas de decir sigue como muy presente en la sociedad. Y ahora, ¿qué te parece si nos pasamos a la psicología más tipo de menos hablar y más observar? Claro que sí, eso es en cierta manera el conductismo. Y esta es una corriente que estudia exclusivamente aquello que es observable y medible, descartando los procesos mentales internos. O sea, la idea de que mucho de lo que haces es porque lo aprendiste. Sí, recompensas, hábitos, repetición, ambiente. Y esto explica mucho, pues, cómo funcionan las redes sociales y también esa dopamina que nos genera. Totalmente. Muy bien. Y ahora pasamos a lo que es la terapia cognitivo-conductual. Claro que sí, la famosa TCC. Sí, la que habla mucho sobre los pensamientos. Sí, parte de la idea
de que la interpretación que haces de las cosas afecta cómo te sientes y cómo actúas. O sea, no importa lo que pasa, sino cómo lo interpreta tu cerebro. Así es. Y actualmente es de las terapias que más evidencia científica pues está generando o ha generado. Sí, de hecho hay muchos estudios que hablan sobre esta terapia, sobre la ansiedad, la depresión y el estrés. Ujú, ujú. Y este tratamiento psicológico es muy ideal para las personas con TDAH. Da la casualidad que ahorita la psicóloga con la que voy enfocada a esta parte. Y ahorita uno de los temas que traemos es el tema del manejo de las funciones ejecutivas. Y hasta el momento me ha funcionado mucho las herramientas de cómo analizar las situaciones y cómo gestionar esta regulación emocional. Si no, no estaríamos ahorita en este podcast. Justo algo que yo notaba y que sabía que podía pasar era el tema de la constancia. Entonces, yo le pedí ayuda a mi amigo Cristo, está siendo la persona que te está ayudando a hacer esa estructura que tu cerebro no puede hacer. Entonces, el que estemos haciendo este proyecto, Cristo, me da mucha emoción y que el que me estés apoyando y que no descartes todas las ideas locas que se me vienen a la mente, pues me hace querer que sigamos continuando con él. Claro que sí, May. Al contrario, pues te agradezco yo a ti que también me hagas parte de este proyecto y que juntos estemos haciendo cosas que queremos hacer. Entonces, para mí eso está súper bien. Aparte, también lo que mencionábamos, pues de ser neurodivergente, de repente crecemos y no nos damos cuenta que tenemos como que ciertas formas de ser, ciertas formas de trabajar o que nosotros tenemos nuestros propios sistemas y que a lo mejor no estamos como que hechos para los sistemas, se podría decir, hegemónicos o principales o más presentes en la vida actual y realmente nosotros funcionamos o trabajamos de una manera diferente y eso no nos damos cuenta, ¿no? Hasta ahorita yo no tengo algún diagnóstico que pueda decirte seguramente si también soy un neurodivergente, pero para mí es algo muy importante que es un apoyo mutuo y igual te lo agradezco. Y continuando con lo que estamos en este momento hablando, las TCC o las terapias cognitivo-conductual son enfoques que están siendo derivados de este tipo de búsqueda de encontrar como que esas respuestas a través obviamente de la ciencia, de ser un poco más medible y de cómo entender el comportamiento de todos y cada una de las formas en cómo actuamos y todo eso, ¿no? Mm, Entonces, estos enfoques son modernos. Y para sí. explicar qué son las ATT dentro de las terapias cognitivo-conductual, podemos decir que la terapia de aceptación y compromiso, ACT, es una terapia psicológica de tercera generación. Ha mostrado mejoras en flexibilidad psicológica y reducción de malestar emocional. Ayuda Ujú. a aceptar las emociones y pensamientos difíciles y a tomar acciones orientadas hacia los valores personales. Va. Y luego están las terapias más humanas y existenciales, Sí, como el humanismo. Ujú. donde la idea es no eres el problema que arreglar, eres una persona a la que queremos entender. Sí, exactamente. Carl Rogers hablaba muchísimo de aceptación y autenticidad. Y sabes, siento que esto nos pegó muy fuerte a estas generaciones donde crecimos sintiendo que no éramos suficientes. Y precisamente actualmente existen terapias más modernas como la ACT o aceptación y compromiso. ¿Y nos puedes hablar un poco más de esta terapia? Sí, claro que sí. No busca eliminar pensamientos incómodos, sino ayudarte a relacionarte diferente con ellos. Mira, esto que justo acabas de mencionar me agrada bastante porque sabemos que mucha gente vive en constante pelea con su mente. Sí, y ACT habla más de flexibilidad psicológica. O sea, poder sentir cosas difíciles sin destruir tu vida. Exactamente, Mike. Va. Y entonces, ahorita que vemos que
hay mucho caos en el internet para la salud mental, donde vemos que hay constante bombardeo de información. Pues siento que las redes sociales pues han hecho todo esto más confuso para poder entender qué necesitamos. Muchísimo, Mike. Y pues algo que pasa ahorita es que todo mundo se autodiagnostica solo, Sí, y solo toman, por ver un video, ¿no? O sí, sí, sea, claro, ajá, y luego aceptan conceptos psicológicos complejos como si fueran etiquetas de personalidad. claro, o sea, se pone la etiqueta, soy tóxico, soy narcisista, tengo TDAH, ¿no? Sin evaluación real, obviamente, entonces, sí está. Sí, y el problema es que la salud mental empezó a consumirse como un contenido rápido. Exactamente cuando entender tu mente requiere muchísimo contexto. Entonces, Cristo, aquí viene la pregunta importante. ¿Cuál es la psicología correcta? La incómoda respuesta es depende. Depende. Sí sabes que a la mayoría de las personas no nos gusta escuchar esta parte. Sí, porque queremos respuestas simples y concretas para problemas complejos. En el caso de la psicología en general, hay cuatro pilares que enseñan o que para lo que nos preparan. Psicología educativa, psicología social, psicología clínica y puede ser psicología laboral. Y donde hay más confusión porque la gente tiene más contacto es la clínica precisamente. ¿Por qué crees tú que sería la clínica? Porque es donde buscas que te analicen, ¿no? Exactamente, es donde está esa parte de yo voy con el psicólogo y ese es mi contacto con la psicología directamente, pero sí es muy importante que las personas lo conozcan para que más o menos vayan como entendiendo de qué va la psicología y realmente es una ciencia muy noble, muy importante y bastante necesaria en la actualidad por los temas que hemos dicho. De hecho, fíjate, May, hay algo que pasa muy común y que a casi todos nos sucede. De hecho, yo también lo he hablado con mi psicólogo, la parte de no sentirnos suficientes. Sí, a veces nos pasa que por más cosas que hagamos, no podemos dar el siguiente paso de decir, acepto lo que hice, fue lo mejor que pude y ya, o sea, ya lo hice, está bien, o sea, me aplaudo yo solito. Te voy a decir por qué. Porque la mayoría de las personas vemos errores en lugar de ver nuevos puntos de vista. Por ejemplo, en el ámbito científico, si un experimento falla, no lo llaman falla, lo llaman que no llegó al punto que querían lograr o descubrieron otra cosa, pero nunca dicen que es una falla, pues que es un error. Ajá. Sí, Le sí. cambian la perspectiva, entonces muchas personas pues vemos que fallas y errores están mal, pero en realidad es otra forma de hacer ese experimento. Sí, y sabes que volvemos al punto donde creemos que debe de ser nombrado de una manera específica para ser aceptado y realmente hay muchas cosas, hay muchas más formas de nombrar las cosas y de entender si realmente es algo positivo o no, o si le sirve bien más o no. O sea, creemos que nada más es una forma y ya es todo. No, existen muchas más formas de lograr las cosas. Sí, y sabes que algo que me causó ahorita ruido que mencionaste es lo de estos cuatro pilares, pero por ejemplo, yo conozco a personas que están en el ámbito profesional, pero Ajá. son humanistas, o otros que están en el ámbito educativo, son clínicos o son de terapia cognitivo-conductual. Entonces, están los cuatro pilares, pero ¿cómo tomas la decisión? ¿A qué pilar y a qué terapia te vas a enfocar? Sí, fíjate, estás haciendo un punto clave donde es importante que analicemos y que comprendamos un poquito cómo funciona esta parte. Cada uno de los pilares tiene su propia subespecialidad o subespecialidades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si trabajas en lo laboral, es
lo laboral y todo lo que lleva por detrás de ser RH, ¿no? De ser de recursos humanos. Las pruebas que aplican, administrar personal, parte de las entrevistas, administrar esos recursos, etc, 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 etc. Lo educativo igual, diferentes perspectivas educativas, diferentes formas, diferentes métodos de lo educativo. En lo social, diferentes perspectivas, diferentes formas de analizar los problemas o las situaciones sociales y los proyectos que se hacen, un proyecto de intervención en una comunidad, cómo bajar recursos, todo eso, esas tres pilares que te he mencionado tienen su complejidad. Ahora bien, vámonos a lo clínico. Ya trabajar con pacientes o trabajar con personas directamente, donde tú brindas un espacio y que las personas tengan ese lugar seguro, ese lugar de trabajo, ese lugar donde van a hablar sobre pues, sus emociones y desvelar o mostrar su alma, ¿no? Ese es el objetivo del estudio de la psicología. Elegir una terapia, pues como que, ¿qué parte de la psicología y de la mente quieres tú estudiar y empezarte a preparar? Porque puede ser la terapia cognitivo-conductual y todo lo que se deriva. El psicoanálisis, las terapias que tienen que ver con las partes de humanidades, Ujú. cada una de esas diferentes formas de trabajar la psicología y trabajar en la clínica tiene su propia perspectiva que está muy relacionada con la forma en cómo vas a estudiar, ya sea las emociones, las relaciones, los procesos mentales y etcétera, 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 etcétera. Y ahora la pregunta, ¿cuál es el primer paso que debería hacer una persona para elegir esa psicología correcta? Hay una parte de la psicología que hay como una especialidad donde tú deberías de llegar como a con un psicólogo y que ese psicólogo vea la forma de cómo tú trabajas, qué es cómo es tu forma de ser, tu forma de pensar, tu personalidad, por así decirlo, y que este psicólogo fungiera como un orientador y decir, ¿sabes qué? Eh, de mi parte, te pudiera decir que tu terapia más apropiada sería el psicoanálisis, o para ti cognitivo-conductual, o para ti la terapia humanista. Ese tipo de terapia te podría servir por esto, por esto, por esto. Sería como hacer un estudio para evaluarte antes de mandarte con un psicólogo especializado. Exactamente, esa sería como que el deber ser, pero desafortunadamente en la actualidad pues no es tan común que la gente vaya al psicólogo y realmente cuando termina yendo al psicólogo eliges a quien más o menos te dé como que el chispazo y como que tu intuición y como que, ay, me voy a animar y a Mira, veces, ujú, sí, justo eso me pasó a mí porque cuando yo empecé a ir con la primer psicóloga, ujú, conecté con ella y por eso empecé a ir con ella. ajá. Oye, Cristo, y una duda que me surge, ¿tú qué opinas de la terapia que es en línea y la que es presencial? A mí en lo personal, prefiero la presencial porque así me distraigo menos, pero sí he tenido ambas. Sí, mira, May, dices algo muy, muy importante realmente por la misma necesidad de la actualidad y el mundo moderno. La terapia presencial siempre ha sido fundamental y personas o psicólogos que sean muy de la vieja escuela, por así decirlo, quisieran solamente hacer presencial, tanto dar terapia presencial como atenderse en presencial. Pero la terapia virtual también es muy importante. A lo mejor los elementos son un poco diferentes, la interacción es un poquito diferente, pero de cuenta lo que importa es el espacio donde tú te puedas expresar, pues tener ese acompañamiento, vaya. Mejor en ocasiones puede que la terapia virtual sea más económico el acceso. La verdad es que depende mucho de lo que tú quieras, que tú te sientas bien y que también esté al alcance de tu presupuesto, por así decirlo. Pero la verdad es que donde tú quieras y donde te sea posible, aprovechar para tener ese espacio. Muy bien. Sí, por ejemplo, yo con la psiquiatra con la que voy cada cierto tiempo es en línea porque ella no está aquí está en el DF. Ah, ok. Entonces,
tenemos una videollamada así tal cual como contigo Ujú. y ya pues empezamos a hablar, me empieza a hacer ciertos cuestionamientos. Y de hecho, en mi caso, yo también mi terapia actualmente es en línea he tenido terapia presencial que me ha sido muy útil también, pero actualmente la terapia virtual también siento que me ayuda mucho porque tengo ese espacio y tengo ese lugar donde poder platicar, donde poder hablar. Recordemos que la psicología es donde tú develas tu mente, donde tú develas tu alma, ¿no? O sea, como el concepto inicial de la psicología. Lo importante es tener un espacio, un acompañamiento, donde te brinden herramientas, donde tú tengas un seguimiento y donde tú puedas crecer a final de cuentas, ¿no? Sí. Y yo con la psicóloga con la que voy, sí es presencial. Ah, está muy bien. Algo muy importante también, Mike, que creo que debemos de comentar, es que existe una diferencia entre la psicología y la psiquiatría. ¿Tú sabes Ujú. cuál es la diferencia? Que uno te puede medicar y el otro no. Exactamente. El psiquiatra o la psiquiatra te puede dar prescribir o te puede dar una receta médica que realmente la medicación o la medicina psiquiátrica es como son químicos, son elementos que trabajan directamente con tus procesos cognitivos, con tus procesos mentales con las sustancias o neurotransmisores que son parte de tu cerebro, entonces son muy críticos y muy importante que sí existan este tipo de recetas. Entonces, sí es muy importante que entendamos la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo. El psiquiatra tiene una base médica. Estudia medicina el psiquiatra y la psiquiatría es una subespecialidad o una especialidad de la medicina. En cambio, el psicólogo, pues es más como quien te brinda las herramientas, quien te brinda estos conceptos, quien te brinda ese espacio, ese acompañamiento de escucha atenta. Entonces, ambas son realmente importantes y se complementan por lo general. En algunas ocasiones hay personas que tal vez consideren que no necesitan terapia y si todo está bien, no hay problema. Puede que se brinquen un poquito esa parte o que no le den tanta importancia al seguimiento con el psicólogo, lo cual es también importante y bastante fundamental, pero a veces se enfocan más en la parte del psiquiatra. A veces los psiquiatras también pueden servirte como una escucha, pero aquí lo importante es que te den esa medicación. Si tú tienes la posibilidad de combinar ambas cosas, perfectísimo. Si no, enfócate en lo que tú consideres más importante, pero como la base psiquiátrica es una base física, entonces aquí sí lo importante es la medicación, ¿no? Principalmente. Y tampoco se automediquen, solo sé. Muy importante, no automedicarse en ningún sentido y mucho menos en cosas que tengan que ver con la cuestión de la mente, ¿no? Nada de somníferos, nada de fluoxetina y esas cosas que la verdad se pueden ver en TikTok fácilmente o en cualquier red social, pero realmente busquen el apoyo y la ayuda y acompañamiento de profesionales de la salud mental. Es correcto. Pero sí tienes que no solo quedarte con el primer psicólogo, sino también analizar y también cuestionar a ese psicólogo si realmente se está viendo un avance. Y también tú lo notas, ¿no? Lo notas en tus hábitos, Sí, lo sí. notas en la forma en la que ahora gestionas tus emociones, lo notas en cómo te regularizas. Entonces, si tú quieres saber si un psicólogo te está funcionando, lo vas a ver en tu vida. O sea, de todo ese caos que tienes se va a ir haciendo menos, o por lo menos vas a entender más ese caos y vas a saber cómo funcionar para poder llegar a tus objetivos. Claro que sí, completamente, May. Uno mismo va viendo cómo ese avance y precisamente todo esto, este caos que de repente sí creemos que traemos, lo vamos como que entendiendo y sí, por ende se va organizando y va tomando como que un camino y va, como que, las cosas empiezan como que a fluir, empiezan a fluir diferente y a veces tú te das cuenta.
Entonces, en esta búsqueda, desafortunadamente hay gente que tiene que buscar y por sí mismo darse cuenta de esto, ¿no? Es la realidad. Yo te decía Ujú. que deber ser, pero no siempre va a existir así. A nosotros nos enseñan así como que ser psicólogos generales y que tu terapia se adapte a tu paciente, pero realmente es complicado, sinceramente es complicado porque es demasiada la información que debes de estudiar. Solamente para un caso debes de prepararte y ir una línea, o sea, muchas veces es preferible tener como que cierto tipo de problemáticas, cierto tipo de situaciones de vida y que sobre ese camino te vayas yendo para que tu terapia sea mucho más asertiva y sea más útil para tu paciente, para la persona que tú vas a atender. No te voy a decir que esto es magia porque pues no lo es. Ujú. Tienes que poner mucho de tu parte también. Claro que sí. Y sobre todo lo que tienes es que entender cómo funcionas y qué te funciona para que la terapia que tengas con estas personas, esas herramientas que te dan, te puedan servir. La misma complejidad de la mente, lo más apropiado que también como psicólogos, pues sí tengamos como que esa línea, ¿no? De decir, yo atiendo este tipo de situaciones, este tipo de situaciones de vida, de este tipo de problemáticas, de este tipo de cosas que los pacientes tienen y principalmente con este tipo de población. ¿En qué sentido población? Adolescentes, niños, adultos o incluso personas de la tercera edad, o sea, todo ese tipo de población es importante también si nos fuéramos como que especializando y pues ya depende, ¿no? Depende si el psicólogo o la psicóloga se siente cómodo trabajando con cualquier tipo de situación, pues ya es un poquito más laborioso, por así decirlo, porque pues cada caso requiere como que un estudio y volviendo a lo otro, al cómo nosotros vemos esos cambios que la misma terapia va siendo como el resultado de lo que estamos aprendiendo. Y fíjate, a veces, May, sí te puede servir el hecho de que ciertos psicólogos o psicólogas sean humanistas, como que te escuchen y todo eso, porque a veces lo que queremos es como un espacio donde expresarnos, donde ser escuchados y atendidos. Pero ya cuando requerimos esas herramientas que precisamente mencionas, son muy específicas en la actualidad de ya las terapias basadas en evidencia. ¿Eso qué significa? Está Ujú. mucho del lado de la ciencia, de ser medibles, de conseguir logros, hacer sentir al paciente que tiene cosas más tangibles y cosas más evaluables, que también son parte importante para que las personas se sientan un poquito más como certificadas, por así decirlo, o como apoyadas en algo que sea más tangible para ellos. Porque también el otro tipo de terapias son más humanistas, es más como escuchar, el sentirte bien y ya, pues. Y ya lo otro es como tener esos hábitos, tener esos logros, tener ese tipo de cosas, ¿no? Como que es una diferencia, pero también puede ser útil. Depende mucho del contexto, depende mucho de las personas también. Sí, porque pues necesitamos tener esa evidencia tangible para sentirnos más seguros. Y hasta ahorita son las que han salido, ¿no? Porque en un futuro va a haber nuevas. Claro que sí, de hecho, la misma psicología, como todas las ciencias, necesitan ir transformando, necesitan ir cambiando y adaptándose a los nuevos contextos históricos, por así decirlos, a las nuevas formas, las nuevas generaciones, las nuevas formas de pensar. Entonces, ¿tú crees que las psicologías que conocemos ahorita, como la humanista, el conductual y todo eso, van a desaparecer? ¿O qué va a pasar con ellas? No es que vayan a desaparecer, más que nada puede que vayan adaptándose o que vayan evolucionando conforme pasa el tiempo y las personas piensan o cambian o ven ven de forma diferente la vida misma.
Por ejemplo, dentro de la psicología es el psicoanálisis. El psicoanálisis empezó en la época victoriana, por allá en 1800 a finales, principios de 1900, eh, con Freud, con Sigmund Freud, y de ciertos estudios que él hizo y todas esas partes. Entonces, el psicoanálisis actualmente es muy, muy criticado, pero realmente el psicoanálisis ha hecho se ha estado transformando y adaptando a pesar de que tiene como que bases o conceptos pilares, pero a final de cuentas se va adaptando al discurso y a la misma necesidad de la sociedad, porque también el psicoanálisis tiene algo de social o de estudios sociales. Y pues es parte de irse adaptando. Entonces, ciertas terapias sí son un poquito como que quedan en el desuso o en el olvido, por así decirlo, o ciertas formas de trabajar. Por ejemplo, la conductual en algún tiempo pues fue muy fuerte, pero hay ciertos experimentos que si los vemos con el ojo del presente, pues son cosas muy, muy criticables, ¿no? Y cosas muy, muy fuertes, como lo es en el caso del psicoanálisis, también si fuera psicoanálisis puramente como lo era en su principio, pues en la actualidad ya no tendría cabida, ¿no? Entonces, son cosas que van evolucionando conforme la misma necesidad de las personas. Y pues son cosas que van a ir cambiando, no van a desaparecer completamente, pero van a seguir siendo como que utilizadas, transformadas y adaptadas a las mismas necesidades. Ok, muy bien, Cristo. Claro, y por lo que nos explicas y nos has estado mencionando, pues la mente humana no funciona así tan sencillamente. Exactamente, hay personas que necesitan trabajar trauma, otros hábitos, otros necesitan trabajar emociones, otros necesitan trabajar relaciones. Va, y como ninguna corriente explica absolutamente todo, creo que lo más importante es entender que la psicología no es magia. Ni frases motivacionales. Mm, mm. Claro, es intentar comprender por qué hacemos lo que hacemos, Exactamente. Y construir una vida un poco más consciente, aunque siga existiendo el caos. porque el caos no desaparece. Solo aprendes a entenderlo mejor. Así es. Esperamos que esta información que nos diste ayude a las personas y que tengan un norte de cómo elegir ese tipo de terapia que necesitan. Claro que sí, esperemos que esta información les sea útil. Esto fue Café contra el Caos, Menos caos mental. más acción real. Y si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que quiera entender su mente y necesite saber por qué existe tanto caos para entendernos. Y recuerda que entender tu mente toma tiempo, incluso para la psicología. Por favor, agreguen en los comentarios algún emoji si llegaron hasta aquí o alguna, qué tipo de terapia les ha gustado más, si han tenido experiencia y si no, por qué no lo hacen, cuál es su temor. Atrévanse a comentar y a decirnos por qué razón no han tenido como que atrevido a hacer esa experiencia y ese seguimiento. Eh, y pues cualquier tema que quieran comentar, ya saben que aquí nos pueden dejar también en los comentarios y hacernos sugerencias para futuros temas que podamos tratar aquí. Y por favor, únanse a la conversación. Hasta la próxima. Bye.